¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y les voy a hablar sobre lo real. Es una categoría, me gusta pensarlo como categoría, no como concepto. Es una categoría lacaniana que surge desde el principio. Ya lo vemos en el llamado Seminario número 1 de 1953 y en las conferencias de ese simbólico imaginario y real del mismo año. En ese momento de su enseñanza, pues Lacan está elaborando los conceptos. Es obvio que no es lo mismo lo que va a proponer en ese momento que lo que hará 20 años después. O sea, es un pensador y cada una de las categorías que emplea, pues de alguna manera se van sirviendo de todas las circunstancias de las que él tiene, digamos, desde el punto de vista de su praxis, pero también desde el universo de posibilidades para leer esa praxis, para determinar esa praxis, para conducir esa praxis. Entonces, con los años se irá enriqueciendo y se irá agregando complejidad y densidad a cada una de estas conceptualizaciones. Por lo mismo, no podemos pensar en que estas categorías podamos como ponerlas en un diccionario y decir lo real es dos puntos, porque tendríamos que decir lo real es dos puntos en 1953 esto, en 1963 62 esto, en 1974 esto, o sea, va variando en su enseñanza, ¿no? En este sentido, entonces, lo real, primero para Lacan, alude a cierto sentido de condición de realidad empírica. Incluso a eso que está ahí y que de alguna forma la criatura es lo que encuentra en este sentido de lo empírico, lo que se encuentra totalmente en su campo de experiencia. Por eso mismo propone incluso el cuerpo real, aludiendo a la fisicalidad del cuerpo. Habla del Padre Real, por ejemplo, en el Seminario 4, cuando está hablando de Juanito, cuando está hablando del pobre hombre, digamos, de la persona que es papá de Juanito, a sus circunstancias como hijo, como esposo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el concepto de lo real entonces está totalmente construido en este sentido. Incluso en el Seminario 3 propone que lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Es decir, retorna a lo real como si hubiera un estado previo en donde la criatura está en ese real que debe simbolizar. Y en la medida en que no logre simbolizar aquello, retornará a ese espacio de lo real. Y claramente, cuando está hablando, por ejemplo, en ese seminario, en el seminario 3, de regresa a lo real, lo hace para explicar algunos de los fenómenos psicóticos, por ejemplo, las alucinaciones y los delirios, en donde él propone incluso la idea de un exoinconsciente, para decirlo así. O sea, inconsciente es cuando está dentro y exoconsciente cuando no tiene esta posibilidad de estar dentro, sino esas voces que el superyo nos decimos en el interior, en el caso del psicótico están en el exterior. Entonces, ese exterior desde donde aparecen las voces, ¿no? Eres una marrana, esas cuestiones delirantes y alucinatorias, pues de alguna manera lo que propone Lacan es que todo ese espectro tiene que ver con cosas que no fueron debidamente simbolizadas. Entonces regresan a lo real como para insistir, ¿no? Es paradójico, insistir para buscar la forma de estar dentro, ¿no? En esta existencia de estando afuera, buscan la manera de una insistencia para buscar la manera de colarse y ser parte de nuestro, digamos, de nuestro sistema subjetivo, ¿no? Es claro que estos delirios y estas alucinaciones, esto que aparece en ese real de ese entonces, es un mecanismo que tiene la subjetividad para mantener cierto plano de integridad. Está buscando comprender las cosas. Sabemos que en la psicosis lo que menos se pierde es la razón, y entonces es desde la razón, en este sentido entendido desde lo exterior, desde este sentido de lo no simbolizado,
que estará continuamente intentando encontrar estos mecanismos para ser simbolizado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en la psicosis lo que propondría trabajar Lacan sería trabajar desde ese espacio de lo real, es decir, de aquellos espacios de las manifestaciones, no suponiendo que son fantasías, no suponiendo que son cosas simplemente sintomáticas del psicótico, porque no hay síntoma, no hay ningún tipo de relación de compromiso, de identificación con estas situaciones. El concepto de lo real también va variando. Es claro que al final de su obra, cuando Lacan habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ya construido como un ternario, tenemos que repensar todo lo que es el trabajo freudiano, por ejemplo, perdón, lacaniano. Es que en este caso el lapsus es importante porque lo mismo sucede con el texto de 1920 de Freud, cuando habla de más allá del principio del placer. O sea, no es posible que pensemos la teoría freudiana sin reconsiderarla totalmente a partir de que vemos que no es el principio del placer el que rige todo lo que podríamos pensar como integridad psíquica, como dirección del psiquismo, sino que hay un más allá. Y ese más allá no es nada más y nada menos que la pulsión de muerte. Esto mismo sucede con Lacan. O sea, a partir del seminario 22, podemos ver que hay un cambio total en su forma de pensar las cosas, y entonces ya no se trata de que haya un simbólico o un real que preexista y un simbólico que deba simbolizar aquello, sino que los tres surgen de manera simultánea. Es decir, están articulados de manera simultánea. Cada uno tiene el mismo peso y la misma importancia. Además, algo que aparece desde el seminario 4 como este objeto causa del deseo, en el sentido de como falta, esta falta que mueve al deseo, aparece aquí en el centro mismo de lo que es el ternario, generando esta idea de lo extrínseco y lo intrínseco, y donde la asistencia es insistencia y existencia simultáneamente con el objeto A. Ahí lo real debe ser pensado entonces como producción. Este real ya no es un real que preexista, ya es un real que se produce en la articulación. Entonces ya no podemos decir aquello es real, esto es simbólico, esto es imaginario, sino toda producción de la experiencia humana es real, simbólica e imaginaria. Es decir, el Padre es real, simbólico, imaginario. Cuando estamos comiendo una fruta, la experiencia que tenemos de comer esa fruta es real, simbólica e imaginaria. Cuando estamos pensando algo, en el proceso de pensamiento, en eso podríamos suponer esencialmente racional, se juega lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, a partir de eso, ya no escapa nada a la experiencia humana que deba ser comprendido, sino a partir de este ternario. Cuando aparece el cuarto nudo, ya es otra situación, pero en cualquier caso, no aparece eso como otro registro. Ese famoso cuarto nudo no es un cuarto registro, sino algo que permite anudar los tres registros, real, simbólico, imaginario. Entendido así, ya lo que pensamos es que, por ejemplo, si lo real está en este sentido como una producción, ya tenemos que pensar, por ejemplo, si estamos disfrutando el mango o un mamey, estoy hablando de frutas tropicales, estas frutas, la experiencia que tenemos con la fruta, hay algo de lo imposible de ser dicho, hay algo de lo inefable, de lo inenarrable, hay algo de lo irrepresentable. Eso es lo real. Sin embargo, la posibilidad de degustar esa fruta tiene que ver con lo imaginario y con lo simbólico. Por ejemplo, en la conquista se habla de que unos sacerdotes que venían de España al Nuevo Mundo no podían comer la guayaba porque a ellos digamos, la fragancia de la guayaba les resultaba una peste, porque les parecía que olía a chinches, ¿sí? La experiencia era como si fueran chinches, no la podían comer. Entonces lo imaginario y lo simbólico se articulan de tal manera que generan la condición de posibilidad de la experiencia. Y una vez que hay esta experiencia, aparece esto real, esto inefable, indecible, y que de alguna forma es paradójico, pero es el centro mismo, es por lo que opera
el Nuevo Borromeo. Por ejemplo, el orgasmo, esa experiencia del beso que no tiene que, es condición que haya amor, que haya deseo, que hay una serie de cosas, pero una vez que se está besando, se produce eso que es el centro mismo, el corazón mismo del beso, pero que es inefable y que no es que nos falten palabras, sino de que no existen. Entonces, es importante que pensemos las cosas en este sentido, digamos, en este campo de los usos que le dio Lacan a las categorías a partir de sus circunstancias históricas y de lo que quería de alguna forma tratar de comunicar o de tratar de expresar o incluso de escribir en esta que fue su enseñanza. Gracias.